Buenas tardes, mi nombre es Luz Rodríguez, pediatra, especialista en nutrición clínica y salud pública, y venimos la tarde de hoy a conversar sobre el manejo ambulatorio de la desnutrición aguda severa. Hablemos un poco del contenido que vamos a desarrollar, hablemos algo de historia, algunos conceptos básicos, expresión de los indicadores antropométricos, puntaje Z del indicador peso para la talla, cómo identificar la desnutrición aguda severa y la desnutrición aguda moderada, cómo hacemos la interpretación antropométrica, luego lo que es el manejo ambulatorio de la desnutrición aguda severa, médico, nutricional, el uso de alimentos listos para el consumo, los criterios de ingreso y alta del programa de tratamiento ambulatorio y la desnutrición aguda severa con complicaciones. En la historia de la desnutrición hay tres momentos importantes. Para 1999, la Organización Mundial de la Salud publica las primeras directrices consolidadas de lo que es el manejo hospitalario del niño con desnutrición grave. Se habla de protocolos en hidratación, tratamiento antibiótico, en tratamiento alimentario, y con eso se logra reducir la mortalidad que estaba muy superior al 30%, en algunos casos 50%, a menos del 5%. Para 2016 se aboca el manejo de la nutrición ya no a nivel hospitalario, sino en comunidad. Estamos hablando de lactantes con desnutrición grave, lactantes y niños menores de 5 años con desnutrición grave, pero sin complicaciones, básicamente con desnutrición de tipo marasmático. Pero no es hasta 2005-2019 cuando se comienzan a distribuir, a preparar, a elaborar y a distribuir los alimentos listos para el consumo. Cuando estos alimentos se hacen accesibles a diferentes países, podemos distribuirlos de manera ambulatoria con mayor cobertura del programa, disminuyendo los costos y los riesgos de hospitalización. Desnutrición como el estado patológico que resulta de múltiples carencias, inadecuado consumo que no satisface las necesidades o alteraciones en la utilización de energía. Etiología multicausal está causada a desigualdad, pobreza y desventaja social. La falta de alimentos, la infección y el abandono se conjugan en la desnutrición primaria. La desnutrición aguda severa es una desnutrición para el momento que se está viendo. El indicador sería el peso para la talla y se define como el déficit de peso para la estatura o para la talla menor o igual a menos 3 Z de la referencia OMS 2006. Conceptos básicos. ¿Qué es un indicador antropométrico? Las variables antropométricas son todas aquellas que podemos medir como el peso, la talla, la circunferencia cefálica. Cuando combinamos ellas con edad y sexo o entre ellas como el peso para la talla, tenemos indicadores antropométricos. Estos permiten evaluar diferentes dimensiones del organismo y permiten comparar a diferentes edades, de diferentes sexos, el comportamiento del indicador. El indicador antropométrico para desnutrición aguda principalmente va a ser el peso para la talla, como lo dijimos, pero la circunferencia braquial es el segundo indicador de uso masivo con bajo error, bajo costo, un entrenamiento bastante más sencillo y muy específico para el despistaje de desnutrición con alto riesgo de muerte que equivale a desnutrición severa a nivel de comunidades. Todos los indicadores se expresan en lenguaje. El lenguaje de los indicadores es tradicionalmente lo que nosotros conocemos como los percentiles. Así lo hemos manejado en pediatría y en nutrición. Ahora estamos trabajando con lenguaje de desviación estándar o puntaje Z. El percentil no es más que la distribución de una observación de una variable, sea el peso o sea la talla, en 100 partes iguales. Si el niño está en la posición 50, quiere decir que está en la mitad de la mitad de los niños han logrado esa variable a esa edad, digamos, se alcanza el promedio de los niños, el 50% de los niños alcanza 10 kilos al año. Él está en el puesto 50. Cuando lo ubicamos en el percentil 3, 97 niños ya alcanzaron el peso y solo 3 no lo han alcanzado. Cuando nos ubicamos en el percentil 97, somos los primeros 3 niños que alcanzamos el peso determinado, en este caso los 10 kilos al año. La desviación estándar es diferente. La desviación estándar es una medida de dispersión. Las observaciones en antropometría se distribuyen al centro, lo que es la mediana, y se van separando de ella, son medidas de dispersión. Cuanto más alejadas estén, menos probabilidades tiene de ser un comportamiento normal o más probabilidades tiene de tener un problema nutricional. Entonces la medida de dispersión nos dice cuánto se aleja el valor observado respecto a la media y eso se expresa en 0, menos 1, menos 2 o 0 más 1 más 2, sea el caso a la izquierda o a la derecha, déficit o exceso, en puntaje Z.
Esto es un ejemplo de cuánto nos diferenciamos de la mediana y por qué el puntaje Z hoy día se usa más que el percentil y mucho más que lo que llamábamos antes porcentaje de la mediana. Una medida puede alejarse de la mediana y a diferentes edades las curvas de percentiles tenían diferentes anchos. Por decirlo práctico, no es lo mismo que nos falte 1 kilo a los 2 meses de vida que nos falte 1 kilo a los 8 años de edad, a pesar de que estemos a la misma distancia de la mediana. El significado clínico no es el mismo ni para todos los indicadores ni mucho menos para todas las edades. Con respecto a la desviación estándar, no, esta se mantiene, la deficiencia o la desviación observada a los 2 años es la misma que podemos observar a los 3 y a los 4 y la podemos manejar como un número que se puede sumar, se puede llevar a promedio, se puede utilizar estadística básica, se puede hacer investigación. Entonces, lo que decía, la mayoría de las observaciones se ponen en la línea gruesa, en la mediana, y tenemos una desviación estándar a la izquierda en negativo y una en positivo a la derecha. Ahí tenemos el 68% de los datos observados. Si eso lo prolongamos a más o menos 2 desviaciones, tenemos el 95%. Eso implica que todo lo que esté ahí tiene alta probabilidad de ser normal. Por eso el punto de corte, que a pesar de que los puntos de corte son una cosa que define de manera arbitraria cada país, cada grupo de estudio o cada hospital o cada técnico, se ha decidido estadísticamente que más o menos 2 desviaciones estándar es un punto de corte satisfactorio. Menos de 2 desviaciones nos deja el 5% de la población en déficit, en este caso, con alta probabilidad de tener problema nutricional. Patrón de referencia. El patrón de referencia no es más que el espejo con el que nos queremos nosotros comparar. Es la población ideal, es la población en condiciones ideales. Entonces son los valores antropométricos de una población que vive en condiciones ideales, en este caso que asistió a control o los promotores iban a su casa, que recibió lactancia materna. En este caso, en la referencia del patrón OMS 2006 fue un estudio multicéntrico y una muestra suficiente, 8.400 niños. Entonces, hoy día el mejor patrón, o lo que creemos o consideramos que es el mejor patrón, es el patrón de referencia de la OMS para 2006. Puntos de corte es definir lo que es normal o separar lo que es normal de lo que no es normal. Eso lo dijimos, más o menos 2 desviaciones estándar se considera el punto de corte para la normalidad y para definir desnutrición aguda severa utilizamos menos 3 zetas. Hoy día no tenemos que sacar cálculos y utilizar la carpeta de gráficas. A la derecha muestro lo que es la gráfica OMS 2006, en este caso peso para la talla de niñas del nacimiento a 5 años. Sigue siendo válida, es una gráfica en papel de fácil acceso, se descarga de la página de la OMS, pero también tenemos aplicaciones a la izquierda, aplicaciones al teléfono, donde introduciendo datos como fecha de nacimiento, fecha de la evaluación, peso, talla, circunferencia cefálica, vamos a tener los datos analizados, peso para la talla en Z y en percentil, cefálica, peso y tallas para la edad en Z y en percentil, con mucho menos tiempo, mucho menos material, siempre y cuando tengan acceso a la aplicación telefónica. ¿Cómo identificamos desnutrición aguda severa y moderada? Desnutrición aguda severa, todo niño con peso para la talla en o por debajo de menos 3Z. También lo podemos identificar por la circunferencia braquial, si la circunferencia braquial es menor a 11.5 centímetros, si tiene edema en ambos pies. Desnutrición aguda moderada, si el peso para la talla está por debajo de menos 2Z, pero por encima de menos 3Z, o la circunferencia braquial por debajo de 12.5, pero mayor a 11.5. Para los niños menores de 6 meses podemos utilizar el peso para la edad igual menor a 2Z, edema en ambos pies, delgadez visible o escasa ganancia de peso. A pesar de que el programa de cooperación internacional llevado por la UNICEF trabaja con niños mayores de 6 meses, eventualmente hay que analizar la situación nutricional de los menores de 6 meses para intervenirlos, aunque sea fuera del programa. Esto es una curva que está publicada en la página de la OMS, es una curva de incrementos de peso. Tenemos al medio el percentil 50, cuánto debe ganar en gramos, y a la izquierda tenemos los intervalos de tiempo. Entonces tengo, por ejemplo, la primera columna 0 a 4 semanas, el percentil 50 es la ganancia de 879 gramos. Si voy a 2 desviaciones estándar, que equivale al percentil 3, un niño de 0 a 4 semanas o a las 4 semanas debería haber ganado al menos 400 gramos o 388 gramos. Una vez que hemos analizado o entendido, discutido lo que es los indicadores antropométricos,
lo que es una curva de distribución normal, los puntos de corte y el lenguaje, cómo expresamos esos puntos de corte, podemos construir diagnósticos antropométricos. El diagnóstico antropométrico en base al indicador peso para la talla en niños de 0 meses a 5 años, si es menor a 3 zetas, se llama desnutrición aguda severa. Si es menos 3 a menos 2, desnutrición aguda moderada. En más menos 2 desviaciones estándar se considera peso adecuado para la talla. En, si vamos a la derecha, entre más 2 y más 3 zetas sería sobrepeso, por encima de 3 zetas sería obesidad. En todo caso, como estamos orientados a déficit, nos quedamos con que para desnutrición aguda severa, menos 3 zetas, y para moderada, entre menos 2 y menos 3 zetas. Con respecto a el perímetro braquial, se hacen mayores de 5 años, de 6 meses con la cinta MUA hasta los 5 años, y es normal en 12.5 en adelante. Es grave o hay déficit grave con alto riesgo de muerte por desnutrición cuando éste se encuentra por debajo de 11.5 centímetros. ¿Dónde tratamos la desnutrición aguda severa? Bueno, si el niño no tiene factores de riesgo, es mayor de 6 meses, no hay complicaciones médicas como cuadros infecciosos y tiene buen apetito, ese niño debe ser tratado de manera ambulatoria. Y esto recoge entre el 80 y el 90% de los casos. Cuando hay complicaciones médicas, falla la prueba de apetito o hay algún signo de infección, eso recoge el 10 al 20% de los casos, los que deberían ser referidos a centros de recuperación nutricional o a hospitales. El tratamiento ambulatorio del desnutrido contempla un tratamiento médico, uno nutricional y una terapia de apoyo. El tratamiento médico es valorar la situación de salud, tomar la decisión si el niño puede ser manejado en ambulatorio o tiene que ser referido. Tratamiento de las infecciones. Se presume que todo niño desnutrido grave en principio está infectado. Obviamente no debe haber signo de infección severa, pero lo presumimos infectado y una de las indicaciones propuestas de OMS a nivel internacional es el uso de antibióticos, en este caso amoxicilina. Prevención y tratamiento de la anemia. La anemia hay que tratarla independientemente del tratamiento nutricional, a pesar de que tanto los alimentos listos para el consumo como la suplementación de vitaminas y minerales contemplan la administración de hierro, a veces hay que hacer terapéutico o tratamiento de la anemia una vez establecida. Tratamiento antiparasitario y el esquema de vacunación en la medida de las posibilidades. El tratamiento nutricional. En los pequeños menores de 1 año protegemos y acompañamos lactancia materna exclusiva 6 meses con alimentación complementaria después de los 6 meses. Tratamiento con alimentos listos para el consumo en aquellos niños que tengan déficit nutricional, ya sea leve o moderado. Suplementación de vitaminas y micronutrientes en los niños sin déficit nutricional o en los niños que han culminado su tratamiento de déficit nutricional grave a moderado, y para consolidar suplementamos vitaminas y minerales después de haber completado el esquema de tratamiento alimentario, incorporarlos a la dieta familiar y hacer seguimiento de la condición nutricional. Respecto al tratamiento de apoyo, el tema de estimulación sensorial motora, la complementación de la alimentaria familiar y el manejo sano e higiénico de alimentos son de las cosas desde el punto de vista educativo que nos permiten fomentar, promover y mantener buen estado nutricional. Con respecto a las sales de vitaminas y minerales, ellas tienen en la mayoría 10 miligramos de hierro elemental y la frecuencia es un sobre diario entre 2 y 4 meses, promedio 3 meses, que puede repetirse. La población objetivo, como dije, son niños sin déficit nutricional donde se presume anemia. Estas sales se pueden mezclar con el alimento, vienen listas para no manipular, sino solo abrir y mezclar con el alimento. Algunas indicaciones como hágalo inmediatamente antes de servir el alimento, después del lavado de manos, después del lavado de manos, y no lo deje pasar mucho tiempo porque ella se oxida y tiende a oscurecer el alimento. Debería ser administrado completo, no se reparte entre varios niños en la familia y aporta lo que son vitaminas y minerales para tratar lo que es el hambre oculta o los déficits de minerales y micronutrientes. Si hay anemia establecida, es decir, si la hemoglobina es menor de 11, no sería suficiente dar el sobre que es como preventivo, en este caso de la suplementación de vitaminas y minerales, y tendríamos que dar sales de hierro a 3 miligramos por kilo por día de hierro elemental. Cualquiera de las sales que esté disponible es suficiente o es buena indicación para el tratamiento de la anemia.
Tratamiento antiparasitario, la mayoría, los parásitos más frecuentes que tratamos en los niños mayores de 1 año van a ser el ascaris, la trichura y la juncinaria o los anquilostomos. El tratamiento sería albendazol para todos, para los niños entre 12 meses y 23 meses, lo que llamamos la media dosis, 200 miligramos de albendazol, y para el resto de los grupos etarios, 400 miligramos de albendazol en dosis única. Este es el tratamiento alimentario o nutricional para la desnutrición aguda severa. Recordemos, peso para la talla en o por debajo de -3Z o perímetro braquial menor a 11.5, sin complicaciones, en buenas condiciones, que apruebe la prueba de tolerancia. En este caso, ofrecemos 2 sobres de alimentos listos para el consumo a base de maní, grasa, maní, pero también tiene leche y otros productos, para ofrecer 2 sobres, son 1000 calorías, cada sobre 500 calorías o 2 sobres 1000 calorías al día. Hacemos seguimiento semanal y el tiempo promedio de eso son 4 semanas. Cuando el niño venga a la tercera o cuarta semana y cambie su condición nutricional, eso quiere decir que mejore el peso para la talla de -3 a -2 desviaciones estándar, bajamos el aporte calórico a un solo sobre de alimento listo para el consumo, que equivale a 500 calorías. Cuando ese niño venga a su control quincenal y se encuentre en un peso talla normal, o sea, normalice el peso para la talla, continuamos con un sobre al día 15 días más. Ahí tenemos un mes más y debería venir cada 15 días hasta tener 2 controles con peso adecuado a la talla. Una vez que tiene 2 controles con peso adecuado a la talla, se le entregan alimentos listos para el consumo de 500 calorías por una semana y 30 sobres de un alimento listo para el consumo más reducido en calorías, que son 270 calorías, lo que la gente conoce como el sobre amarillo. Regresa a los 30 días y si la condición nutricional sigue normal, quiere decir si el peso para la talla sigue entre -2 y +2 Z, él regresa y lo preparamos para recibir la suplementación de vitaminas y minerales, que son los sobres o los sachets de vitamina que se dan para 30 días por 3 meses. Ese es el tratamiento nutricional de la desnutrición aguda severa. Respecto a la desnutrición aguda moderada, no es más que lo mismo que dijimos antes, partiendo del segundo paso, que es cuando el peso para la talla está por debajo de -2 y por encima de -3Z. Arrancamos con un solo sobre de alimentos listos para el consumo, o sea, 500 calorías, seguimiento quincenal, hasta que venga a sus controles y normalice la condición nutricional. Al tener el peso para la talla normal, bajo, le doy una semana más, alimentos listos para el consumo, 500 calorías, y paso al de 30 sobre 270 calorías. Cuando regrese a los 30 días, si la situación nutricional es normal, dígase el peso para la talla está entre -2Z o más, entre +2Z y -2Z, ingresa al plan de suplementación de vitaminas y minerales por 3 meses. Esto es un poco lo que acabamos de decir en el esquema anterior. El sachet amarillo es el de 270 calorías y 5 miligramos de hierro, y el sachet rojo el de 500 calorías y 10 miligramos de hierro. Cuando estamos trabajando en desnutrición grave, damos 2 sobres, por lo tanto damos 1000 calorías. Cuando pasamos que mejora la condición nutricional, damos uno solo, que son 500 calorías, y cuando estamos consolidando, damos 270 calorías si está disponible, que es el sobre amarillo. Bien, los criterios de ingreso y alta al programa de tratamiento alimentario. Hablamos de que ingresamos todo desnutrido grave, no complicado, mayor de 6 meses, que pasaba la prueba de apetito. Entonces, peso para la talla por debajo de -2Z, porque estamos ingresando moderados y graves. Circunferencia braquial por debajo de 12.5, por la misma razón. Y puede tener edemas en ambos pies, no edema generalizado, pero sí edema en ambos pies. Los criterios de alta del programa tienen que ver con los criterios de ingreso. Si yo lo ingresé por peso talla inferior a -2Z, debe egresar con el peso talla superior a -2Z. Si se ingresó porque se captó en comunidad por circunferencia braquial por debajo de 12.5, debe egresar con una circunferencia de brazo superior a 12.5. Obviamente el edema lo debe haber resuelto por lo menos 2 visitas o 15 días antes de egresarlo del programa. Cuando llamamos nutrición aguda severa con complicaciones, estamos hablando de edema generalizado, prueba de apetito fallida, complicaciones clínicas, dígase vómito, diarrea, fiebre
hipotermia, tos, dificultad respiratoria o lesiones de piel, las que se ven en el cuadrúpedo, con alta extensión, que son lesiones que se infectan y se contaminan con mucha facilidad. El niño menor de 6 meses, falta de respuesta al tratamiento, ganancia insuficiente de peso, se dice que un desnutrido para recuperar peso y normalizarlo, si la respuesta al tratamiento es buena, debe ganar al menos 5 gramos por kilo por día. Si el peso es inferior a esto, se considera ganancia insuficiente o si el edema persiste más de 2 semanas después de estar ingresado al programa. Además de las complicaciones, hay lo que llamamos signos de peligro. Los signos de peligro no solo es para decir si lo dejo en ambulatorio o no, sino para hacer referencia urgente al hospital. Entonces, los signos de peligro es suficiente enfermo para ser alimentado, niño con alteraciones de conciencia, niño que ha convulsionado, niño que tiene dificultad para respirar, son signos o niños que presenten colapso circulatorio, de hace mano fría, llenado capilar lento, taquicardia, todos esos signos, no, el niño está suficientemente enfermo para que decidamos la condición de salud, no nos quedemos con solo la condición nutricional y ese debería ser referido inmediatamente al hospital. Eso es todo para lo que traía. Gracias.